Ahora sí, perdón. Bueno, vuelvo a saludarles, hermanos, buenos días. Pensaba en voz alta, qué rápido que pasan los retiros. Esta ya es nuestra última reunión. Bueno, vamos a abrir entonces la Biblia en Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, para ponernos en contexto, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones o deseos egoístas, ¿no?, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Subraye eso, hermano. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Felices los que lloran, parece decirnos Santiago en este párrafo. En el día de ayer, digamos, sobre todo en los sermones que predicó el pastor Dardo, hemos sido confrontados con diferentes tipos de pecados. Algunos que nos rodean, otros que están en el corazón o pueden estarlo. Y gloria a Dios que la palabra se expuso así, con esa seriedad, sinceridad y fidelidad. Porque recordaba hoy a la mañana que a un predicador muy conocido, que tiene una iglesia numerosa y bueno, en nuestro mundo evangélico tan tendiente a las cifras, los números, personas así se consideran exitosas, le preguntaron por qué nunca él hablaba del pecado en su iglesia. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Él dijo, bueno, yo quiero que la gente se sienta bien. Ya tienen muchos dramas fuera de la iglesia, como para que yo los haga sentir mal dentro de ella. Wow. Yo me preguntaba, Señor, ¿será que vos siempre querés que todos nosotros nos sintamos bien? Según este pasaje que acabamos de leer, claramente la respuesta es no, hermanos. Santiago, notaron, ¿no?, nos manda a llorar, a afligirnos y a lamentar. Qué mandamientos extraños, ¿verdad? Llorar, afligirse y lamentar. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Bueno, hasta aquí, como ya hemos visto en todo este retiro, Santiago ha estado denunciando el pecado de la gente. Todo el tiempo. Estaba todo mal en un sentido, pero ellos se sentían bien. Por eso Santiago le dice, dejen de reírse, que vuestra risa se convierta en lloro. No, por favor. Y vuestro llanto en tristeza. Qué triste que cuando todo está mal en el corazón de un creyente, aparenta estar bien. Por eso Santiago allí los exhorta, bueno, ya, dejen de reír, dejen de fingir. Y comiencen a llorar. ¿Pero para qué? ¿Para qué?
¿Para qué llorar? Bueno, frases como la del versículo 7, el diablo huirá de vosotros, o la del versículo 8, Dios se acercará a vosotros, o la del versículo 10, y Él os exaltará, nos muestra que el propósito de esta aflicción, de este dolor del corazón, tiene que ver con nuestra restauración espiritual, verdadera y de corazón. De modo que Dios, hermanos, y esta es la paradoja de nuestro texto, quiere que a veces nos sintamos mal, para que volvamos a Él de todo corazón, porque Él es nuestro mayor bien. Por eso felices los que lloran por su pecado y se acercan a Dios en humildad, porque ellos van a ser restaurados, ellos van a ser exaltados, hermanos. Y noten que la humildad es como la clave en este pasaje. Este pasaje es como un inclusio o una especie de sándwich conceptual, ¿no? Decimos, la rodaja del pan de arriba, en verso 6 nos habla de humildad. La rodaja del pan de abajo, en verso 10, nos manda a humillarnos. Y en el medio, digamos, la carne de este sándwich conceptual, nos encontramos con 10 imperativos que nos muestran cómo volvernos a Dios para ser restaurados por Él. Así que, hermano, no importa cuánto tiempo hayas perdido, qué tan superficial haya sido tu fe en estos días, si vos te humillás, si vos te volvés al Señor de todo corazón, vas a ser restaurado. Vamos a ver el primer imperativo, verso 7. Para ser restaurados, entonces, hermanos, debemos someternos. Someteos, primer imperativo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En otras palabras, ya, dejen las apariencias, ríndanse exclusivamente a la autoridad de Dios. La conjunción que en la Reina Valera se traduce pues, someteos pues a Dios, es importante porque introduce como una deducción lógica del contexto, extraída del contexto de lo que viene hablando antes, ¿sí? ¿Y qué nos dice el contexto? Bueno, Dardo lo explicó ayer, ellos por un lado, según capítulo 3, verso 1, querían ser maestros de la palabra en la iglesia, querían ser reconocidos como gente sabia, ¿verdad? Pero por el otro lado, hermanos, nuestro propio texto allí nos muestra que ellos vivían peleando entre sí, guerreando, es la palabra que usa Santiago, entre sí, compitiendo unos con otros por ver quién alcanzaba, digamos, esa posición, por ver quién tenía más autoridad, por ver quién tenía más poder dentro de la iglesia. Querían ser maestros de la palabra, considerados personas sabias, pero en el verso 4 Santiago dice que se están comportando como si fueran incrédulos, gente mundana. Así opera el mundo en una empresa. A un empleado no le importa pisarle la cabeza al otro para ascender, sí, obtener un beneficio económico, o de autoridad, o de lo que sea. Pero así se comporta el mundo, dice Santiago, en el verso 4. Y en el verso 5 les muestra que ellos estaban siendo infieles al Señor. Después vamos a hablar de eso. Pero por un lado querían ser maestros, ¿entienden? Querían hacer un ministerio, vamos a decirlo así, en la iglesia, y por otro, sus corazones estaban llenos de celos, envidia, ambiciones personales, egoístas, ¿no? Y quizás, bueno, después de escuchar la lectura de esta carta y haber llegado a este punto, alguien en la congregación se estará preguntando, wow, ¿y ahora hay esperanza para mí? ¿Estoy desperdiciando la nueva vida que el Señor me dio? ¿Qué hago? Bueno, es ahí que nos topamos con la luz de esperanza del verso 6, que dice, pero Él, el pronombre apunta al Señor, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que lo que el hombre de por sí es incapaz de hacer, lo consigue en el poder de la gracia de Dios, que opera en nuestros corazones, ¿no? La gracia, hermanos, es el favor omnipotente de Dios, que opera en el interior del creyente, empoderando nuestra santificación, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Y el adjetivo mayor, Él da mayor gracia, califica justamente a este favor. Es decir, que Santiago nos está asegurando que ni siquiera el poder de nuestros deseos egoístas, horribles, que a veces nos llevan a pelear con los hermanos, van a tener más
mayor control, vamos a decirlo así, sobre nuestras vidas que su gracia. Su gracia es capaz de romper con todo eso en nuestros corazones, de liberarnos de las cadenas horribles de vivir para uno mismo y de perder el tiempo en esta tierra. Entonces uno se pregunta, bueno, si esto es así, si su gracia es mayor, ¿por qué siguen viviendo estos hermanos en forma tan superficial, mundana, egoísta? ¿Por qué nosotros a veces también vivimos de esta manera, si su gracia es mayor? Bueno, la respuesta la tenemos en el verso 7. Porque la gracia está disponible, hermanos, solamente para los humildes, solamente para aquellos que se someten bajo la autoridad de Dios. Punto. Renuncian a someterse a otro tipo de deseos egoístas y se someten bajo la autoridad de Dios para vivir solo para hacer su voluntad. El verbo someteo se usa en Romanos 13:1 para decirnos que debemos justamente sujetarnos a las autoridades civiles que Dios puso sobre nosotros. Entonces, es muy claro el concepto. Lo que Santiago está diciendo ya, dejen de obedecer a sus propios corazones, caídos, egoístas, egocéntricos, autocentrados, que tienen su propia agenda, como nos decía el pastor ayer, y conságrense a Dios. Pónganse bajo la autoridad del Señor. Dejen de estar tan divididos entre una cosa y otra. Ríndanse, entréguense a la autoridad de Dios. Saben que la persona que es conflictiva en una congregación, como los que vemos descritos en los versículos 1 al 3, antes son personas conflictuadas en su corazón, en su relación con Dios. Los conflictos que en su corazón tienen con Dios se traducen en conflictos para con los hermanos. Eso es lo que Santiago nos está tratando de comunicar aquí. Porque esas personas luchan todo el tiempo, tienen como dos amores compitiendo dentro de sí. Tienen dos señores reclamando, digamos, obediencia dentro de sí. A veces estas personas buscan la gloria de Dios, pero otras veces ceden y se encuentran con que están buscando su propia gloria. A veces buscan su gozo en el Señor, otras veces, como estos hermanos, los buscan en una posición dentro de la iglesia, en un título, en la autoridad, en el prestigio, en la fama, que buscan lamentablemente obtener detrás del ministerio. A veces quieren hacerlo todo para el Señor, pues son creyentes. Quieren hacer todo para el Señor, quieren hacer todo en secreto, para Él. Pero a veces ceden y se encuentran haciendo todo para ser vistos de los demás. Todo lo que publican en Instagram, en Facebook, es para la alabanza de los demás. Y viven en una guerra constante en su corazón. Lo que Santiago les está diciendo, ya, bajen la guardia, entréguense a Dios, sujétense, vivan solo para su gloria. Un ejemplo habla más que 1000 palabras, ¿no? Ustedes saben que horas antes de enfrentar la cruz y de beber la copa de la ira de Dios contra nuestros pecados, el Señor oró estas palabras, ¿no?, a su Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así ora una persona que se ha sometido al Señor. Es tu voluntad, Señor, lo que importa, no la mía. Es tu gloria la que debo buscar, no la mía. Es tu plan el que debo seguir, no el mío. Para ser restaurados, hermanos, para ser librados de un estilo de vida cristiano tan superficial, tan irrelevante. En segundo lugar, debemos resistir al diablo. Segundo imperativo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Claro que sí. El verbo que se traduce resistir ahí era un término extraído del mundo militar, significaba pararse en contra para que el enemigo no pudiera avanzar. Y conectando las ideas, lo que vemos acá es que quien se somete a Dios sí va a poder, claro, resistir al diablo. Resistir al diablo acá por contexto, como también lo explicó muy bien el pastor ayer, tiene que ver con resistir
sus artimañas, sus sugerencias, esa falsa sabiduría, ¿se acuerdan? Que nos lleva a liderar, a ministrar dentro de la iglesia del Señor, pero buscando nuestra propia gloria, satisfacer nuestro propio ego. Esa sabiduría animal, ¿se acuerdan? Terrenal y diabólica, que si no nos cuidamos, gana terreno en nuestro corazón y por contagio, como la gripe, comienza a infectar al resto de la congregación. Ahora, para poder resistir al diablo y este virus de falsa sabiduría que quiere inyectar en nuestras venas, antes tenemos que someternos a Dios. Por ahí empiezan todas las cosas, hermano. Es lo mismo que dijo Pablo en Efesios 6:11, pero con otras palabras. Él primero nos mandó a estar firmes, ¿se acuerdan?, contra las acechanzas del diablo. Pero antes, en el versículo anterior, nos dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo yo voy a resistir al diablo si no me someto antes al Señor? Si no busco en la comunión con el Señor el poder de su fuerza. La promesa en sí que tenemos acá es que si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, como dijo la hermana, Él, ¿qué? Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. No es que nos tiene miedo a nosotros, nos tiene, por supuesto, tiene terror del Dios 3 veces santo, del cual nosotros extraemos nuestras fuerzas. Huirá de vosotros. El tiempo y modo verbal allí de la expresión huirá comunica certeza, no puede fallar. No puede fallar. Si vos te sometés a Dios, si vos te humillás, te pones bajo su autoridad. No hay forma de que el enemigo gane ventaja sobre vos. Huirá de vosotros. Otra vez, un ejemplo habla más que 1000 palabras. Ustedes saben que Jesús fue tentado por el diablo, 40 días en el desierto, ante cada sugerencia malvada, pecaminosa, que le proponía a nuestro Señor, Él respondió con 2 palabras, ¿no? Escrito está. Escrito está. Ahí está el modelo. Si nos sujetamos a la autoridad de Dios en la práctica, a la autoridad de la palabra de Dios, resistimos sus tentaciones, Él huirá. No tiene más nada que hacer. El diablo no puede obligarte a pecar, no puede obligarme a pecar, no puede obligarte a vivir para vos mismo, no puede obligarme a vivir para mí mismo, no puede obligarte a vivir peleando con los demás. Tercer imperativo. Si queremos ser restaurados, liberados de esta vida así tan superficial que a veces tenemos, debemos volvernos a Dios. Acercaos, dice el verso 8, a Dios, tercer imperativo, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. De nuevo, el verbo que ahí se traduce acercaos, ¿no? Es una referencia a la idea antiguo testamentaria del arrepentimiento, hermanos, del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento el arrepentimiento se grafica con la expresión volvete a Dios. Cuando era en público, volveos a Dios. Arrepentimiento, según la Escritura, no es sentirse solamente mal por lo que hicimos, sino que es volvernos a Dios. Es abandonar ese pecado y volvernos a Él. Es girar en U, como dice el pastor Miguel Núñez. Es girar en U. Uno se da cuenta que está yendo por un mal camino y se vuelve a la comunión con Dios. No es solo dejar el pecado en un acto conductista, legalista, es volverse a Dios. Eso es arrepentimiento. En Zacarías 1:3, por ejemplo, el profeta le dice al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Prácticamente las mismas palabras de Santiago. Pero Malaquías dice las mismas palabras a su auditorio, pero ellos responden de una manera tremenda, en la cual a veces nos vemos reflejados. Malaquías 3:7, lo mismo, volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Pero dijisteis, miren la respuesta a esta invitación, digamos, a arrepentirnos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Tremendo. Dios en su gracia, por amor, quiere hacerlos sentir mal por su pecado, para que ellos se vuelvan de todo corazón a Dios, su mayor bien, y ellos dicen, no tengo nada que arrepentirme yo.
De hecho, las predicaciones del pastor Dorado de todo este retiro, obvio, fueron para tal hermano, para tal hermana. Yo sé que fue para ellos. No, yo, gracias a Dios, estoy re bien. No tengo nada en mi corazón. Wow. La misma actitud del pueblo que en nombre de Dios el profeta Malaquías reprende duramente, en toda la carta. Duramente. Quizás el Señor nos llama al arrepentimiento en este retiro y nosotros decimos, no, pero ¿de qué, Señor? ¿De qué yo nunca me alejé de ti? Yo no tengo ningún problema en el corazón. El auditorio de Santiago era igual, hermano. Yo me lo imagino, ¿no? La gente ahí, sentada ese día, esa tarde, escuchando la lectura pública de esta carta y pensando en su corazón, no, ¿por qué nos hablará así Santiago, no? Yo le voy a decir, la Biblia dice, no juzguéis, Santiago. Nosotros somos maestros de la sana doctrina. ¿De qué está hablando? Activos en el ministerio. No tenemos nada que arrepentirnos. Qué tremendo, ¿eh? Porque la gente, y esto quizás es lo peor, la gente puede pensar que estamos cerca de Dios porque estamos justamente activos en la iglesia. Estamos cantando, estamos sirviendo, estamos predicando, saludamos con una sonrisa tremenda a las personas. Podemos fingir estar cerca de Dios y en nuestro corazón saber que estamos muy lejos de Él. En Isaías 29:13, el Señor nos muestra claramente que a Él no se lo puede engañar. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tal vez, hermano, estás luchando para que nadie, digamos, descubra lo que hay detrás de la máscara que te pusiste. Tal vez ocultás miseria espiritual tras una sonrisa superficial. Pero tal vez el Señor, porque es tan bueno, te quiere sacar de ese mundo tan irrelevante, de esa vida cristiana tan hueca y vacía, y te estás preguntando a la vez, ¿qué puedo hacer? Yo tendré la oportunidad de empezar de nuevo. Quiero volver a esos días cuando el Señor me salvó y cuando hacía todo para su gloria y me gozaban las pruebas y volvía solo a casa después del trabajo, la facultad, cantando a su nombre. Yo quiero vivir para Él. Le dije en el pasado que yo quería darlo todo por su causa. ¿Tendré oportunidad? ¿Qué dice nuestro texto? Acércate a Dios y Él, ¿qué va a hacer? Te va a echar de su presencia diciendo, andate ya, el tiempo que perdiste, impío. Él se acercará. Es conmovedor pensar esto. Perdón. Final de retiro. Es conmovedor pensar esta promesa, es una promesa. Él se va a acercar. De hecho, de nuevo, el futuro indicativo del verbo lo que comunica es seguridad, así va a pasar. No va a fallar, no puede fallar. Así será, hermano, no lo dudes, no lo dudes. Si hay verdadero arrepentimiento en tu corazón, si te querés someter a Dios, resistir las artimañas del diablo, acercarte al Señor, Él se va a acercar a vos y te va a restaurar. Si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí todavía. Y eso lo vemos en toda la Biblia, es tan lindo, no tenemos tiempo para registrar muchos casos, solo menciono uno. La misma Biblia que en Marcos capítulo 14, versos 66 al 70, nos cuenta lisa y llanamente, sin lugar a dudas, que Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Es la misma que después nos relata su restauración, cuando él llora amargamente por su pecado en la presencia de Dios. Y unos días después, nada más, de que el Señor resucitó, allí en Hechos capítulo 3, verso 13, él está predicando el nombre del Señor. Y le dice a su auditorio, ustedes negaron al santo y al justo. ¡Wow! Restauración. Pedro se acercó a Dios y Dios se acercó a Pedro. Porque tú, Señor, como decía el salmista, eres bueno y perdonador
y grande en misericordia para todos los que te invocan. Si queremos ser restaurados, librados de una vida cristiana mediocre, superficial, irrelevante, dedicada a la opinión de los demás, bueno, en cuarto lugar tenemos que confesar nuestros pecados. Noten verso 8, pecadores. Cuarto imperativo, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, quinto imperativo, purificad vuestros corazones. Santiago ve acá a sus lectores con corazón pastoral. Uno lee estas cosas y dice, Santiago está re enojado con la gente. No, yo creo que está quebrantado, está conmovido. Los ve como hermanos dormidos que necesitan, dale, despertate, estás perdiendo tu tiempo, viviendo para causas necias, vanas, que vas a tener que abandonar en el cementerio. Ya, quiere que asuman la gravedad de su estilo de vida. Por eso los llama pecadores. Pecadores. Ustedes, es la idea, que han errado el blanco, ¿no?, de la santidad de Dios, viviendo en pecado. Ustedes que erraron el blanco de la gloria de Dios, buscando la suya propia. Ustedes que erraron el blanco de la misericordia de Dios, envidiando, contendiendo, peleando con los hermanos. Ustedes limpien sus manos. Limpien sus manos. Es una expresión poética del lenguaje, también extraída de un contexto veterotestamentario, que lo que nos está queriendo decir es, confiesen su pecado, ya. Ellos aparentaban santidad, ¿se acuerdan? Erudición doctrinal, sabiduría desde el púlpito y esas cosas, pero estaban sucios delante de Dios. Esa es la verdad, estaban sucios. Estaban en pecado delante de Dios. Y Dios, a diferencia de los hombres, ve los corazones. Y los lectores de Santiago, siendo judíos convertidos en su mayoría, recordarían que bajo el antiguo pacto, hermanos, se exigía a todos los sacerdotes, ¿no?, lavar sus manos y pies antes de ingresar, digamos, al tabernáculo o templo y servir al Señor. En Éxodo 30, verso 20-21 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Escuchen esto, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, se lavarán las manos y los pies de nuevo, para que no mueran. Estos hermanos conocían este texto, como buenos conocedores de la ley. La idea es, comiencen a temer a Dios. No se juega con Dios. No te metas con su iglesia porque te metes con su esposa, la esposa de su hijo. No juegues con Dios. Empezá a temer su nombre. Confiesen su pecado, no ministren en pecado. Ni se les ocurra enseñar o cantar en la iglesia, tocar un instrumento, no sé, servir los símbolos de la cena, saludar en la puerta, administrar las ofrendas, no sé, lo que sea. Ni se les ocurra hacerlo viviendo en pecado, porque al santo, santo, santo se lo sirve en santidad. ¿Y qué hacer de nuevo? Uno se da cuenta que a veces cae en este pecado. Hipocresía, superficialidad. ¿Qué hago? Purificad vuestros corazones, dice el texto. Lavate las manos y purificá tu corazón. La expresión y el tiempo acá del verbo comunica una acción urgente, como cuando suena una alarma. Imagínense, estamos acá, todos suena la alarma de incendio. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados? Nadie se va a quedar sentado. Todos van a salir corriendo, van a hacer algo, van a agarrar sus Biblias, su familia. Esa es la idea acá. Ya hagan, purifiquen sus corazones. No se puede servir al Señor así. No se puede. Simplifiquen sus motivaciones. Como pecadores, diría Santiago, necesitamos lavar las manos, confesar nuestro pecado. Como personas de doble ánimo a veces, también allí mencionada, tenemos que confesar nuestras motivaciones mezcladas, a veces sin saber bien qué es lo que nos pasa por dentro y solamente entregarnos. Dios, por favor, encárgate de mi corazón. Te quiero servir, mi corazón es confuso, pero bueno, acá está, Señor. Tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor.
Por eso David, después de haber cometido adulterio, ¿se acuerdan? Haber callado, ¿no? Fingido espiritualidad quizás por meses enteros. Una vez que confiesa su pecado al Señor, la mochila que tiene en la espalda cae al piso y demás, escribe el Salmo 32 y comienza el Salmo con lo que ha sido la conclusión del mismo, de su experiencia con el pecado, diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, bienaventurado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está. Dichoso, dice David, el que ha sido perdonado por un lado, porque confesó su pecado, pero ahora en su espíritu ya no hay engaño, ya no hay doble motivación, no hay doble discurso, no hay doble cara, ya está, es honesto delante de Dios, ya está, dejó caer la careta al piso, ya no miente, ya no oculta cosas, ya no tiene que manipular a nadie, vive en libertad su fe delante del Señor. Entiende que no tiene nada que perder, nada que demostrar. En quinto lugar, para ser restaurados, hermanos, liberados de un estilo de vida así tan irrelevante, dedicado a la gloria del hombre, debemos dolernos por nuestro pecado. Sinceramente, este es un texto impresionante, versículo 9. Acá vamos a encontrar 4 imperativos en un solo versículo, o sea que el énfasis es ineludible. Dice: afligíos, imperativo número 6, afligíos. Lamentad, imperativo número 7. Llorad, octavo imperativo. Vuestra risa se convierta, noveno imperativo, en lloro, y vuestro gozo en tristeza. De nuevo, debemos dolernos por el pecado, hermano. No representamos bien a Dios y su carácter cuando nos da lo mismo, todas las cosas. No nos da lo mismo. No representamos bien al Señor. La confesión, hermanos, debe ir acompañada de un profundo malestar por el pecado. De hecho, Dios muchas veces usa ese malestar, ese llanto interior, ¿no? Ese dolor, la culpa, justamente para llevarnos a caer de rodillas en su presencia, decir: no aguanto más, no puedo vivir sin vos, Señor. No, nada tiene sentido así. Me cansé. Hermanos, cuando Dios nos confronta con su palabra y nos hace sentir mal, no es momento para frivolidades y hablar del clima, del dólar, del fútbol. Es un tiempo tan precioso, tan único, tan soberanamente planeado, ¿no? Que amerita ir a buscar su presencia, quedarnos solos con Él, pensar, reflexionar, volver de todo corazón al Señor. El verbo que se traduce a afligíos siempre aparece en el Nuevo Testamento en contextos de una miseria fuerte, grande. Por ejemplo, en Santiago 5.1 le dice a los ricos: llorad y aullad por las miserias que os vendrán, hablando del juicio final si no se arrepienten. La plata no los va a salvar, es terrible, es desesperante esa situación. Lloren, es la misma palabra que se traduce acá, afligíos. O Pablo, cuando nos cuenta su experiencia con el pecado en Romanos 7 y dice: miserable de mí, en ese contexto. Es una aflicción profunda que nos hace sentir, claro, miserables por haber vivido quizás tanto tiempo en forma indigna del Señor, por haberle servido en tanto tiempo, quizás, no sé, solo para aparentar espiritualidad delante de los demás. No sé. Lamentad. Otro imperativo es muy fuerte también. Se usaba para describir la aflicción de una persona que perdía a un ser querido. Imagínate, pensá en un velorio y vas a tener un cuadro vívido en tu mente de lo que este imperativo significa. Pero acá la aflicción, digamos, el lamento, proviene de la convicción del pecado, propia, personal. Es el dolor del creyente que ha oído la voz de Dios, reprendiendo su alma, exhortándole, amonestándole. ¿Viste cuando vos no podés esquivar la palabra de Dios? Querés pensar en otra cosa, el predicador está hablando y decís: no, quiero que termine ya, quiero pensar en otra cosa. Parece que uno puede encontrar alivio en algo que no sea la confesión, quizás pensando en otra cosa rápidamente, pero Dios te está confrontando y el lamento comienza en el interior. Si sos creyente,
pecado te arruina la vida, igual que a mí. El lamento comienza a sonar fuerte en el alma. Es el lamento de quien se dio cuenta de que sí, estaba desperdiciando su tiempo, su vida. Que no cumplió ninguna de las promesas que le dijo al Señor y demás. Quizás esta persona está diciendo, ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Cómo pude perder tanto tiempo viviendo en forma tan superficial? Peleando con mis hermanos que debería amar y servir, buscando mi gloria. No puedo creer lo que estoy haciendo. ¿Cuántas cosas habré escrito, compartido en las redes sociales solo para provocar algo en otros, admiración, que la gente tenga, wow, un buen concepto de nosotros? Oh, ¿cuánto tiempo perdí? No lo puedo creer. No puedo creer. Así se siente esta persona, aludida, ¿no?, por Santiago. Por eso él añade un imperativo más, dice, llorá. Ponete a llorar. ¿De qué te reís? Ese es el punto. ¿Cómo te podés reír? Siendo consciente, porque Dios te lo muestra, no un predicador. Dios te confronta con su palabra y te está mostrando que estás perdiendo el tiempo jugando con el pecado y con duplicidad de motivos en el corazón. ¿De qué te vas a reír? ¿Cómo te vas a reír? Por eso les manda a llorar. Es la manifestación externa, obvio, de todo un proceso interno valioso que Dios empezó por amor en la vida del creyente. Por amor. Lloren, lloren. Es el mismo llanto divino, así lo llamo yo, de 2 Corintios 7:10, ¿se acuerdan? Cuando Pablo nos dice que la tristeza que es según Dios, es decir, la tristeza que Dios infunde en el corazón, produce arrepentimiento para salvación. Nos libera ese arrepentimiento del mismo foso donde nuestro pecado nos encerró. Y de eso no hay que arrepentirse, dice Pablo. No hay que lamentar la tristeza que Dios produce en nuestro corazón. Bendita tristeza, hermano, si el producto de ella, lejos de ser frustración, es arrepentimiento y volver a la dulce comunión con nuestro Señor. Hermanos, es una bendición sentirse triste a veces. No es como dijo el pastor que mencioné al principio. Tenemos que sentirnos tristes a veces, tenemos que lamentar. Tenemos que volver al Señor. Spurgeon decía, hay una relación directa entre la agonía del alma, así la llamaba él, y la piedad. Qué hermoso llorar por nuestros pecados. Es trae un alivio tan grande al alma, poder quebrantarse delante de Dios. Qué lindo. Como me dijo un hermano una vez, yo estoy quebrantado de no poder quebrantarme, decía. Me siento tan duro, tan indiferente a la palabra, tan seco. Pero cuando Dios nos lleva a estos momentos donde su tristeza nos deja sin oxígeno hasta que le buscamos de todo corazón, ¡wow! ¡Qué momentos tan benditos, tan memorables, tan sagrados, tan hermosos! Que Dios nos guarde a todos nosotros de vivir para aparentar nada más, de fingir. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, de 10, cansado de los éxitos, como me decía un hermano ayer, cansado de los éxitos. Dios nos ayude. Que vuestra risa, ¿ves? Ellos se reían, ¿ves? Por eso, ellos se reían, que vuestra risa se convierta en llanto. Y vuestro gozo, ¿cómo gozo? ¿De qué te reís? Eso es lo que está diciendo. Se convierta en tristeza. Es una exhortación, cambien de actitud, vuélvanse a Dios de todo corazón. Alguien escribió esto, comentando este pasaje. ¿Cómo pueden sonreír? Deshonrando a Dios de esta manera. ¿Cómo pueden sonreír mientras se pelean los unos con los otros en esta iglesia? ¿Cómo pueden decir, todo bien? El autor decía otra cosa, yo lo adapté, ¿no?, a nuestra forma de hablar. ¿Cómo pueden decir todo bien siendo que desprecian al pobre, utilizan sus lenguas para murmurar y están resentidos, dolidos, peleando los unos con los otros? ¿Cómo pueden sonreír siendo que están llenos de envidia, celo, amargura, resentimiento en sus corazones? Y podemos agregar todo lo que el pastor nos explicó ayer.
O sea, ¿de qué nos reímos cuando buscamos nuestra gloria, cuando hacemos las cosas para ser vistos los demás, cuando competimos con el hermano, cuando codiciamos lo que Dios le dio al otro, y así, así? Tan seria es esta condición, digamos, espiritual, que en el verso 4, noten, Santiago se refiere a ellos como almas adúlteras. ¡Wow! Es tremendo esto. Por supuesto, Santiago no está hablando de infidelidad sexual, sino espiritual, por eso dice almas adúlteras, almas. Es un adulterio espiritual que los creyentes cometen contra Dios en sus corazones. Y los lectores, de nuevo, judíos convertidos, recordarían que en el Antiguo Testamento a menudo el adulterio se usaba como una figura del pueblo de Dios, Israel, rompiendo el pacto. En Jeremías 3:20 dice, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Y Santiago aplica acá la analogía del adulterio para mostrarle a estos creyentes que están siendo infieles al Señor, que están quebrantando todas las promesas que le hicieron. Pensá esto, yo solo puedo adulterar, cometer ese pecado de adulterio contra mi esposa. Si yo no tuviera esposa y caigo en fornicación, bueno, no estoy adulterando, estoy cayendo en fornicación, pero no puedo, no estoy adulterando, solo puedo adulterar con el pacto, digamos, que hice con alguien, el pacto matrimonial. De la misma forma, este adulterio espiritual aquí referido es un pecado que solo los redimidos pueden cometer. Dios quiere que le amemos por encima de todo, ¿no, hermanos? Su espíritu nos anhela celosamente, un texto complejo, varias posturas, pero está comunicando una verdad clara. Dios nos quiere solo para Él. Nos compró a precio de sangre, ya. Tenemos que vivir para Él, es lógico. Y quiere que le amemos por sobre todas las cosas, pero a veces nos enamoramos de las posiciones dentro de la iglesia, del prestigio, de la popularidad, de las alabanzas de los demás, más que de Él. Y estamos siendo infieles, estamos adulterando espiritualmente. ¿Alguna vez les tocó presenciar el arrepentimiento de un cónyuge que cayó en adulterio? Que está arrepentido en serio, hablo, ¿eh? De verdad. Y que después se vieron los frutos. ¿Cómo llora esa persona? No tiene, ya no le quedan lágrimas para verter. Delante de Dios, delante de su esposa, delante de sus hijos. Es tremendo ver eso. Es un cuadro que a uno le conmueve las fibras del corazón. A eso apela Santiago acá. ¿De qué nos reímos, no? Si Dios me muestra mi pecado, ¿cómo voy a responder con una sonrisa superficial o un todo bien cuando alguien me pregunte? Estamos adulterando. Y en último lugar, versículo 10, para ser restaurados, liberados de una vida cristiana así tan superficial, orientada a los hombres, bueno, tenemos que humillarnos, claramente. 10º imperativo dice, humillaos delante del Señor, eso es importante, delante del Señor. Ahora lo vamos a explicar. Y Él os exaltará. Noten, hay un mandato, humillaos, y una promesa, de nuevo. ¿Él qué va a hacer? Te va a exaltar. Wow. El verbo humillaos literalmente significa rebajaos. Rebajaos. Como nosotros diríamos, bajate del pedestal. Expresiones así. Bajá el copete. ¿No? Bajá de esa posición en la que vos mismo te pusiste de, no sé, una reputación intachable, impecable, un crack de la fe. Bajate de ahí, no estás ahí. Bajate. Ponete debajo de Dios. Pero es muy importante esa expresión delante de Dios. Muy importante. Delante de Dios, piensen, no delante de los hombres. Delante de Dios. Literalmente significa delante del rostro de Dios o ante la presencia de Dios. Porque la verdadera humildad, hermano, no se enfoca en las opiniones de los hombres. Se enfoca en Dios. No se disfraza de cristiano quebrantado, así, humilde, para que los demás lo abracen y digan, wow, qué espiritual que es. Me hace acordar a los puritanos.
La persona que está realmente humillada, no le importa nada, solamente volver a la comunión con Dios. No se trata de poner caras esta humillación, caras así de quebranto, de dolor, de piedad, ¿no? Vieron que a veces hablamos así, ¿cómo estás vos? Bajo la sombra del Omnipotente, en tinieblas y... ¿Qué es eso? Eso no es humillación. Hermanos, esto se hace delante de Dios, a solas, cerrada la puerta, en casa, en el cuarto. A Él le tenemos que decir estas cosas. Señor, tú ves mi corazón. Tú me conoces, no soy ningún campeón de la fe. No soy tan sabio como otros piensan, ni bajo el copete. Pero delante del Señor. Se trata de volver a Dios todo el tiempo, este pasaje, de ponerse bajo su autoridad de todo corazón, hermano. Quizás, no sé cómo trabajó Dios en nuestros corazones. El mío trabajó mucho este retiro. Imagino, espero, en mi oración, la de todos, que en el de ustedes también, pero quizás alguien pueda estar pensando ahora, ya terminando el evento, bueno, después de haberse expuesto, ¿no?, tanto tiempo a la palabra, sí, ya está, ¿qué voy a aparentar? Estoy desperdiciando mi vida. ¿De verdad habrá chance para mí? Bueno, otra vez, Dios de nuevo, pero con otras palabras te dice, sí, no puede fallar. En este caso dice, Él te exaltará. En el verso 8 decía, Él se acercará a ti. En el verso 7, el diablo huirá de vosotros. No puede fallar, no puede fallar. Así funciona el reino de Dios. Nos humillamos y somos restaurados. Nos ensoberbecemos y somos disciplinados. Somos afligidos. Dios nos hace sentir mal. Pero para que volvamos a Él y podamos vivir bien, hermanos. Miren este texto de Isaías, qué hermoso. Así dijo el alto, imagínate, ¿no? Y sublime, el que habita la eternidad, ni podemos pensar en lo que eso significa, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dios sublime, trascendente a su creación. Pero miren cómo sigue la frase. Ustedes lo conocen el texto. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir revivir es la idea, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Conectando todo, el alto y sublime se deleita en ministrar a los pequeños que nos quebrantamos, que nos sentimos morir por nuestro pecado, secos, vacíos por dentro, cada vez que desagradamos a Dios, pero Él se acerca no para aplastarnos del todo, sino para, dice el texto, vivificar nuestro corazón. Dios nos hace sentir mal, pero para hacernos sentir bien, para que vivamos bien, porque Él es nuestro mayor bien. Por eso el profeta Miqueas estaba tan asombrado de este aspecto del carácter revelado de Dios, que en el capítulo 7 de su libro, versos 18 y 19, se pregunta, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de los creyentes, de su heredad. Él volverá a tener misericordia de nosotros, está garantizando. Sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! El santo con mayúscula a la vez se deleita en olvidar, sepultar, echar en el mar nuestros pecados. Cada vez que nos humillamos, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que nos volvemos a Él de todo corazón. Hermanos, ¿sentís que tocaste fondo? Que la dureza de tu corazón parece ya inquebrantable, nada te conmueve, que ya no podés volver al Señor.
que no hay esperanza. Quizás hasta uno termina asumiendo eso. Yo nunca voy a poder ser un cristiano que disfrute de mi Dios, que sirva a mi Dios, que me consagre a mi Dios, o que Dios quiera usar. Sí, hermano, sí, pero tenés que humillarte delante del Señor. Y Él te exaltará, Él te va a sacar del pozo, del pecado donde te metiste y me meto por nuestra torpeza. Así que es obvio, para cerrar, que Dios quiere hacernos sentir mal, a veces. Pero no es un fin en sí mismo, el dolor, el llanto, la tristeza, sino que abre la puerta a la mayor de las bendiciones, del gozo, de los deleites. Nos sienta en realidad en la mesa de los manjares de la comunión con Dios. Ahí termina la humillación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, hermanos. Acercarnos a Dios es nuestro mayor bien. Asaf, después de haber tenido un conflicto gigante en su corazón, al observar que el impío prospera y que el justo sufre y que la vida en sí es injusta y que cosas malas le suceden a las personas buenas, comillas, y personas buenas, comillas, tienen que sufrir cosas malas y que los malos a veces sonríen y parecen no tener ningún problema y que el mundo aplaude la soberbia y se burla de la humildad y cosas como esa. Él dijo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Habrá algún mayor bien para nuestra alma, hermano, que poder tener comunión con Dios? Su gloria es nuestro gozo, es así. Su santidad es nuestra felicidad como creyentes. El nuevo hombre, la nueva vida que Él nos dio, solo se deleita en la comunión con Él. Esta memorable sección de Santiago acá, que funciona como un paréntesis, ¿no? Él viene denunciando pecado. Llegamos acá, wow, Él da mayor gracia, te dice. Pero guarda, esa gracia es para los humildes. Y después cierra el paréntesis diciendo, humillate. Ya, rápido. Y no hay chance, no va a fallar. Él te va a restaurar. El que encubre su pecado, ¿se acuerdan? No prosperará. Más el que lo confiesa ahí, se aparta, alcanzará misericordia. Te pregunto, preguntas de reflexión y ya terminamos. El Señor, durante este retiro, ¿desnudó en un sentido tu corazón? ¿Te mostró cosas que están ahí, anidadas y hay que resolver? Que te impiden vivir para Dios, que te está quitando la pasión por su obra, por su gloria, por su iglesia, por su causa, por la gran comisión, por hacer discípulos, etc. Bueno, ya deja de luchar, hermano. Ya, la mejor posición delante de Dios siempre es de rodillas, siempre. Volvé al Señor de todo corazón. Si Él te está haciendo sentir mal, es porque quiere que vivas bien. Y si por la gracia de Dios estás bien con el Señor, porque el Señor nos sostiene, su gracia es mayor. Recordá que mañana puedes estar muy mal si descuidas tu corazón. Todos nosotros, como decía el teólogo ya fallecido William MacDonald, tenemos la suficiente dosis de naturaleza caída, hermanos, como para arruinarlo todo, como para destruir tu matrimonio, romper, reventar, partir en pedazos la confianza de tus hijos, arruinar tu ministerio en la iglesia, dividir un grupo de cristianos. ¿Hoy estamos bien? Porque su gracia es mayor. Pero mañana podemos estar muy mal. Así que no olvides, este es el camino que nos marcó Santiago, para disfrutar de nuestro mayor bien. La bendición, así, con esto se cierra, la bendición de la humillación.